te veo allí con Emanuel, dale. Sí, Fernando, poco, sí. ¿Me escuchás? Fernando. Hola, sí, Rosario, ahora sí, estamos medio... ¿Me escuchás vos? Sí, perfectamente. Ah, bueno, bien. Ahora, me estabas preguntando algo, ¿verdad? Sí, bueno, lo saludamos a Emanuel y en realidad... Estamos con Álvaro. Dale, vamos por el lado de, bueno, vio el documental, primero qué le pareció, si aquellos que decía recién Berco, muchos jóvenes que quizás no saben ni qué es el Fondo Monetario Internacional, se van sabiendo algo y entendiendo algo fundamentalmente. Manuel, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, primero los jóvenes que no sabían lo que era el fondo tuvieron un curso acelerado, creo que con Cambiemos. Hoy me parece que el documental de Alejandro empieza a tener y a poner un poquito de claridad de verdaderamente de dónde viene el fondo, cómo se crea y cuáles han sido sus resultados, digamos, en los últimos años, que la verdad generalmente han sido negativos, incluso con Argentina en el pasado, pero la verdad que no es una buena noticia que esté el fondo, no es una buena noticia que hayamos cometido los errores que nos llevaron al fondo, sí es una buena noticia que un documental empieza a poner algo de claridad respecto a la verdadera, al verdadero rol del fondo en un país como Argentina. Bueno, ahí yo estaba comentando, Manuel, un fondo que dice si quieren plata, muchachos, van a tener que hacer las reformas, que ya sabemos cuáles, de qué se trata, ¿no? La laboral, la tributaria, la previsional y vía Congreso. ¿Vos cómo vislumbrás el panorama de sentarse con el fondo para un futuro presidente? Mira, me parece que hay un dato muy importante que es fundamentalmente que Argentina no incumplió el acuerdo con el fondo. Argentina siguió al pie de la letra el acuerdo con el fondo y acá estamos, ya como una perspectiva de caída de la economía, con una inflación desatada y con una crisis que es la peor desde el 2001. Entonces, la verdad que sería de locos, pedirle a Argentina que siga el mismo camino, que siga aplicando la misma receta, porque la verdad que lo único que se puede esperar es que esa receta tenga los mismos resultados. Me parece que el fondo tiene que hacer lo mismo que hizo en 2002 con Argentina, no en 2001, en 2002, que es básicamente una autocrítica. Entender que se equivocó, entender que metió a Argentina en una recesión que pinta para 3 años y entender que la forma de sacar a Argentina de esta recesión no es aplicando la misma receta, es justamente cambiando la receta. ¿Vos lo ves posible eso, no? ¿Estás pecando de ingenuidad? No, al revés, lo veo como la única alternativa. ¿Qué presidente en su sano juicio aplicaría la misma receta que llevó a Macri a perder las elecciones y a meternos en una recesión económica como la que estamos, con una inflación como la que tenemos? No me puedo imaginar un presidente, no me lo puedo imaginar al propio Macri diciendo, en el hipotético caso de que ganara y tuviera una reelección, bueno, voy a hacer lo mismo pero más rápido, porque me parece que ese objetivo es un dato de la realidad, que el fondo está aplicando una receta que nos está hundiendo cada vez más. Entonces, o cambiamos la receta, o la verdad vamos a seguir por el mismo camino. Y yo creo que la sociedad no tiene ya paciencia para seguir viendo cómo se aplica una receta que ha dado estos resultados. Obvio que si uno cambia la receta, probablemente los resultados tarden en venir, probablemente sea trabajoso, pero lo primero que tenemos que hacer es cambiar el rumbo. ¿Cuánto tardemos en llegar a una situación mejor? Puede ser una discusión, pero siguiendo por el mismo rumbo no vamos a tener más que empeoramiento de estas condiciones. No, eso estoy absolutamente de acuerdo. Te apuntaba cuando decís el fondo tiene que hacer su autocrítica, se equivocó otra vez. Lo veo eso bastante raro, ¿no? Pero bueno, ojalá eso suceda, digo, porque obviamente el futuro presidente tendrá No, lo que que pasa sentarse. es que te interrumpo para aclararte algo. No es que el fondo tiene que hacer su autocrítica porque se sienta, reflexiona y se arrepiente. En la economía argentina y el próximo presidente tiene que plantear esta discusión en estos términos y tiene que obligar al fondo a reflexionar. Digamos, yo no espero bondad ni gestos de grandeza respecto al fondo, sí espero responsabilidad por parte del presidente que elijamos el próximo 27 de octubre para cortar con esta dinámica que nos está poniendo a todos en una situación muy complicada. ¿Cuán condicionados estamos ante esa situación que habrá que enfrentar? Mirá, menos que hace un año, ¿sabes por qué? Porque objetivamente el acuerdo fracasó.
Entonces nosotros podríamos tener un condicionamiento que era, bueno, apliquen esto y van a salir de la crisis, apliquen esto y va a bajar el riesgo país, apliquen esto y va a bajar la inflación. Todas esas demostraciones, todas esas pruebas ya las hicimos. Entonces la verdad que yo no noto un condicionamiento porque el fondo a Macri le dio toda la plata que tenía prevista desembolsar en el país y los resultados son los peores. O sea que ahora en el horizonte no hay más plata y además ya tenemos los resultados malos. Así que a mí francamente me parece que el condicionamiento es bajo. Claro, vos sabés que el presidente hoy volvió a decir lo que pronunció el 12 de agosto, que en realidad la devaluación se produce por el modo en que los argentinos votamos. Bueno, acá hay un presidente con una tesis rara, digamos. Acá hay un presidente que emitió una deuda que por primera vez en la Argentina el propio presidente que la emite no la puede pagar. Pero ahora parece que la culpa de que no se pueda pagar es de lo que dice un candidato o es de lo que votan 44 millones de argentinos. Yo, francamente, me parece que es difícil pensar que la mitad de la gente que votó se equivocó y que el único que está en lo cierto en la Argentina es Macri. A mí me parece que las mayorías no se equivocan y Macri particularmente no está en una posición de mayoría y está, me parece, no escuchando a la mitad de la población que le está diciendo a gritos y por suerte democráticamente y ordenadamente con los votos que está absolutamente equivocado. Manuel Álvarez, aquí muchas gracias, muy amable. Fernando, hasta luego. Allí con lo que pasa, por favor, en el marco de la presentación del documental de Alejandro Berkovich.